Monseñor Agripino Núñez Collado no necesita mucha presentación. El gran mediador de la República Dominicana. Saludos, Monseñor. Dios me le bendiga mucho. Igual a usted también, es con mucho agrado que estoy aquí en su programa y le agradezco la invitación y también le pido mucha bendición al Señor para usted, para su familia. Amén. Y para su trabajo también. Amén. Sí. Así lo recibo en el nombre de Jesús. Gracias. Yo soy el que le debe estar agradecido. Yo sé que cuando venía para acá se le han presentado, tuvo un pequeño accidente, todo bien con usted, no tuvo ningún tipo de laceración ni su chofer. ¿Qué fue lo que sucedió? No, que se atravesó un motorista, el chofer, ¿verdad? Sí. Y con tres individuos. Sí. Entonces, pero bueno, los accidentes son así, ¿verdad? Cuando uno menos lo espera. Creo que estaba hablando con usted incluso. Sí, estaba hablando por teléfono, se cortó la comunicación. Sí, diciéndole que iba a llegar a tiempo. Y dijo, caramba, se tronchó el propósito. Pero estamos aquí, era la voluntad de Dios que estuviera aquí, que todo pasara bien, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Sí. Monseñor, usted es el presidente del Consejo Económico Social. El presidente Danilo Medina, pues, ha estado conversando con muchos sectores importantes de la vida nacional, sobre todo los sectores empresariales. Se estima de que el Consejo Económico Social en cualquier momento tendrá que reunirse. Pero el Consejo Económico Social adolece de una situación que, si bien es cierto que la Constitución de la República lo contempla, lo consagra, lo manda a una ley, mas sin embargo esa ley no existe. Díganos algo con respecto a ese tema. Bueno, en primer lugar, el Consejo existe por decreto presidencial de febrero de 2005. Y en la nueva Constitución, como usted indica, le dio rango constitucional y ordena también una ley orgánica para todos los detalles de la estructura, composición, etcétera, de Consejo. Pero hay un anteproyecto de ley que está en manos de Poder Ejecutivo y entiendo que si no lo han mandado, lo van a mandar en pocos días al Congreso para que se conozca, porque estando ya por disposición constitucional el mandato de una ley, es conveniente que antes que se realicen los pactos, etcétera, que tenga cumplido ese requisito que le da la Constitución. No, además que la propia Constitución, independientemente del decreto, establece que la ley establecerá cuáles son los miembros de dicho consejo. Sí, la composición. La composición del mismo. Etcétera, sí. En este momento, por decreto, hay 47 organizaciones de todos los sectores, pero la sugerencia que va a ser más o menos la misma composición. Son 15 organizaciones del sector empresarial, 15 del sector laboral y 15 de la sociedad civil. El presidente Danilo Medina le ha hablado a usted con respecto a la convocatoria del Consejo Económico Social. Fíjese que la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo precisamente dice que los 3 pactos que contempla esa ley, que deben ser consensuados por todos los sectores, pacto educativo, pacto eléctrico y pacto fiscal, deben realizarse en el marco de los consensos, buscarlo con el apoyo del Consejo Económico y Social. Y el presidente Medina, que uno de sus evidentes intereses es que primero cumplir la ley, en sentido general, que se cumpla la ley. Entonces, antes de la toma de posesión, él me visitó para decirme que quería cumplir con esa disposición de la ley, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, de que esos 3 pactos se realizaran tal como lo determina la ley, y que quería empezar por el pacto fiscal. De modo que ya previo a la toma de posesión,
yo había convocado a los integrantes del Consejo para comunicarle este interés y deseo del presidente Medina, y ya se venía trabajando, y se ha estado trabajando, yo diría, de manera intensa, en lo que es, hay un comité ejecutivo que está también integrado por representantes de los 3 sectores, y ahora se ha ampliado con otros integrantes, con carácter de asesores también, se ha estado trabajando en la metodología, hay un documento que traza los lineamientos, los criterios, políticas que se deben tener en cuenta para la elaboración del presupuesto. Eso ya se le ha entregado a los representantes de la comisión que nombró el presidente como parte del gobierno, y el presidente había ya fijado incluso la fecha de 30 de este mes que termina hoy. Que luego fue pospuesta. Sí, porque parece que cuando se reunió con el equipo económico, él encontró que en algunos aspectos había que profundizar más ciertas medidas que debe tomar el gobierno como parte de la política del gasto del gobierno. Parecería es decir, no quiero decir la restricción, pero sí determinar cuáles son los aspectos dentro del presupuesto que maneja el gobierno, de donde se pueden producir ahorros. Y el presidente, como hemos visto, ha dado señales de que quiere tener políticas claras, transparentes. Sí. Cuando usted se reunió con el Consejo, después de conversar con el presidente Danilo Medina, se plantearon algunas cosas porque, como usted acaba de decirnos, la primera parte de todo esto tiene que ver mucho con la futura y casi segura reforma fiscal. Y para eso se habla de ese pacto fiscal. En años anteriores hemos tenido ya una serie de, entre comillas, reformas fiscal que son más que paquetazo fiscal. ¿Cuál es la tendencia, monseñor, de esos hombres que conforman, hombres y mujeres que conforman el Consejo Económico Social, con respecto a ese punto específico? Bueno, en ese sentido muy clara, de que primero que el pacto la reforma fiscal debe ser integral, es decir, que no sea solamente de una sola vía, como ha sido anteriormente, que se ha limitado prácticamente a impuestos. Que también el gobierno determine aquellos aspectos en los cuales el gobierno puede generar ahorros. Y en ese sentido, el propio, hay un documento donde se han sugerido una serie de puntos de los cuales, o dentro de los cuales el gobierno puede generar ahorro. ¿Cuáles son los puntos, por ejemplo? Hay varios, ¿verdad? Problema de los nombramientos, el asunto, todo lo que pueda hacer. La disminución de la nómina que siempre los empresarios han hablado sobre eso. Ese es uno de los aspectos que lo menciona. Digo, lo que sean botellas, ¿verdad? Porque sabemos que sí, claro, en un país como este, que hay una gran parte de la población que depende prácticamente del gobierno. Claro, es así. Sí, y en eso pues debe haber también un poco de un equilibrio, porque no puede ser, hay teorías, fíjense que el propio presidente Fernández lo ha dicho en Costa Rica, que tiene sus reservas con respecto a la austeridad. En cuanto a la austeridad. Él piensa que lo que está pasando en España, las cosas que se le han empeorado a Rajoy, es por ser muy tajante en medidas que afectan directamente a la población y que aumentan el desempleo. Y también. de esta medida, monseñor, que el presidente Danilo Medina ha tomado, ¿cuál entraría en esas cosas que quizás pudiera ampliarse un poco? Bueno,
ahí sabemos, ¿verdad? Yo creo que el aspecto, por ejemplo, la ley del Ministerio Público, la ley orgánica sobre el empleo, que limita, hay una zona, ¿verdad?, de los ministerios que algunos tenían hasta 41 subsecretarios, y lo limita a un máximo de 7. Esperamos que el presidente, ¿verdad?, que el actual gobierno tenga en cuenta dentro de ese propósito que ha manifestado el presidente, de que va a ser riguroso en el cumplimiento de la ley. Hay otro, en el servicio exterior también ahí hay, todos sabemos, la cantidad de cónsules que hay en determinados países, como Estados Unidos y otros, algunos de los cuales viven aquí también incluso, sí, y cobran aquí. Son sectores de los cuales el gobierno no solamente dará, o esperamos que dé una señal, pero también puede conseguir también ahorros importantes en estos nombramientos que son solamente para darle un salario a alguien que no lo trabaja, no trabaja. Y en sentido general, todo lo que sea gasto superfluo. Ya el presidente, creo que en ese sentido ha dado señales. Sí, ha dado señales. Cuando ha prohibido, ¿verdad?, los restaurantes, las canastas navideñas, las fiestas, sí, el consumo excesivo. ¿verdad? Sí, que lo contempla un poco la ley. Sí. Monseñor, la otra parte tiene que ver, el segundo punto que usted hablaba, y para mí uno de los puntos más importantes y más álgidos, no solamente para mí, para la población en sentido general, tiene que ver con el problema eléctrico en la República Dominicana. El señor Celso Marrancini, pasado vicepresidente de la CDE, hablaba de que la deuda andaba por los 700 millones de dólares. Sin embargo, el nuevo incumbente de esa administración, de esa institución, dice que son 1.000 millones. Entonces, un poco confuso con respecto a las cifras, que son, porque estamos hablando de 300 millones de dólares, casi uno no sabe contar ahí. Sí. ¿Qué soluciones se han estado planteando en la reunión del Consejo Económico Social? Bueno, todavía no se ha hablado del asunto del pacto eléctrico. Hay todavía, porque se le está dando prioridad al pacto fiscal. Al fiscal. Luego tendrá que venir el pacto eléctrico y el pacto educativo. Pero así, en líneas generales, yo creo que en la corporación hay muchas cosas que deben ser aclaradas, ¿verdad? Por ejemplo, los contratos. Todos esos contratos que salen noticias esporádicamente, contradictorias, que si las plantas apagadas cobran, que si exceso de consejos pagados con altos salarios, etcétera. Así que yo creo que la nueva administración tiene un reto de poner en claro todo ese marasmo de cosas que hay ahí, que no es ni de la administración de Celso, que viene de viejo, ¿verdad? Hay muchos intereses encontrados ahí. Y yo creo que es un reto de la administración del señor Bichara, de que se pueda, o que se debe aclarar todo lo que son estos contratos, las relaciones de la corporación con los incumbentes, estas tres dependencias que hay ahí, ¿verdad? Y sobre todo, en algunos casos, algunos generadores que venden energía a circuitos que le pertenecen a la sede, y con resoluciones inclusive de la propia superintendencia de electricidad. Todo ese tipo de cosas, como usted señala, hay que arreglarlo. Ahora, monseñor, es innegable que la realidad nos da de frente. El Congreso aprobó 500 millones de dólares y cada vez que se aprueban dinero es como que se quema en una caldera. Y esto sigue y sigue y sigue, y es un hoyo infinito, una deuda eterna. Independientemente de esos aspectos, ¿qué usted entiende que podríamos hacer? Porque
hay quienes hablan de la seguridad jurídica, unos contratos viciados que son nulos hasta de pleno derecho, pero se mantienen. ¿Qué idea tiene usted o qué cosas han hablado, aunque tras bastidores dentro del Consejo Económico Social, que pudiera hacerse para resolver ese problema? Sí, le reitero que todavía ese aspecto del tema eléctrico, que es uno de los pactos que están contemplados en la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, todavía en el seno del Consejo no se ha discutido porque se le está dando prioridad al deseo del presidente. Sí. El pacto fiscal que tiene urgencia para el gobierno, por razones que todos sabemos, que vamos a hablar necesita recursos. Vamos a hablar un poco del pacto fiscal y de las cosas, o de las posibles cosas que quizás se hablaron en el Consejo Económico Social, del cual usted es el presidente. Se habla de las disminuciones. Ahora, ¿cuál va a ser el sacrificio? Porque aquí hay una evasión fiscal. Hay una evasión fiscal. En esos puntos que yo le dije que se señalan, ese es el punto número 1. La evasión fiscal. Evitar la evasión fiscal, exactamente. ¿Y los empresarios qué dicen con respecto a ese tema? Bueno, todavía los empresarios, no sé, la representación está de acuerdo con eso, ¿verdad? Sí. Veremos a ver cuando llegue el momento de la verdad, porque usted sabe que en el sector empresarial es una realidad. Sí. Todo el mundo habla que sí, que el gobierno necesita, que tal, pero a la hora de la verdad nadie quiere que le toquen. Y ahí tiene que haber, ¿verdad? Yo creo que un sentido, no quiero decir solamente de desprendimiento, sino conciencia de lo que significa la solidaridad y lo que significa el bien común. Por supuesto. Que no sea solamente defenderme yo. Hay que salirse del individualismo para buscar lo que le conviene a la nación, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Y aparte de la evasión fiscal, hay otros temas que me imagino que serán abordados dentro de ese Consejo Económico Social, y sobre todo ese tema que es tan álgido, que tiene que ver precisamente con una reforma fiscal, que ojalá que no sea un paquetazo, y que los que más pueden sean los que más paguen, como pasan en todas las naciones. Así es, sí. Y me imagino que los empresarios deben estar contentos con esa realidad. En las reuniones se ha hablado sobre ese tema, que definitivamente, aparte de la evasión fiscal, ellos tendrán que hacer una cuota de sacrificios importante. Sí. Todavía no se ha llegado a detalles concretos como eso, ¿verdad? Porque yo creo que el gobierno va a presentar una propuesta de la reforma integral, para que sea aireada, alrededor de la cual se busque consenso, se busque acuerdo, ¿verdad? Y por eso que el presidente retrasó o pospuso el encuentro que había anunciado para el día 30. Por un lado, porque él pidió al equipo económico que ahondara o que profundizara aquellas recomendaciones que están orientadas a generar ahorro de parte del gobierno. Y sobre todo las impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Y entonces, de paso, parece que tuvieron conteste en el equipo económico y el presidente de que era conveniente también consultar con el Fondo Monetario Internacional, que próximamente viene una misión al país. O sea, el empresariado está no solamente de acuerdo, sino que está incentivando de que haya un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que eso está en el ambiente, sí. Primero, parece que el gobierno tendrá necesidad de llegar a un acuerdo, y el empresariado en los últimos años te ha visto que ha sido el más reiterativo, sí, claro, ¿verdad? Que ha propiciado renovación del acuerdo con el fondo. Parecería ser que es la única forma de que los gobiernos se disciplinen un poquito. Un poco para, sí. con el policía aquel. Sí. Vamos a una pausa, monseñor. Sí. No le cambie.